Es una transmisión de los medios. Realmente sigue estando la situación compleja, sigue habiendo protestas, sigue estando la policía actuando contra la ciudadanía, sigue estando el problema de la inseguridad del que hemos hablado antes, sigue estando el problema de desabastecimiento. Es decir, la situación, lo que pasa es que se ha perdido interés o coeficiente de interés periodístico de cara a los medios internacionales. Pero sí, efectivamente, la situación venezolana es compleja. De hecho, esta semana está Lilian Tintori, que es la esposa de Leopoldo López, el líder opositor detenido y preso por el gobierno de Maduro, está en España haciendo una gira para que se conozca realmente lo que está pasando en materia de derechos humanos en las cárceles venezolanas. Y está, por ejemplo, una caricaturista, Raima Supriani, está en el Festival de Cannes mostrando también lo que está ocurriendo dentro de Venezuela en este momento. Lo que pasa es que mediáticamente ha perdido un poco el interés. Sí, la oposición se ha dividido por lo siguiente. La Mesa de la Unidad Democrática, que es la plataforma sobre la que ocurrió la elección de 2012 y 2013, en que Capriles se convirtió en el abanderado de la oposición, ha establecido una necesidad de diálogo con el presidente, por una parte. Pero por otra parte, cuando los estudiantes se manifestaron a mediados de febrero de este año y se han seguido manifestando, ahora que estamos ya finalizando mayo, se han encontrado con que esta Mesa de la Unidad Democrática no representa los intereses estudiantiles. Razón por la cual un grupo de políticos se ha sumado al grupo estudiantil para tener su representación. Y a este grupo de políticos y este grupo de civiles también, que no son solamente políticos, sino personales de la vida normal, se ha sumado un grupo de militares que respalda al grupo estudiantil. Esto es lo que ha establecido la diferencia y la ruptura en la oposición. La Mesa de la Unidad Democrática representa la institucionalidad democrática de la oposición y el otro grupo representa el grupo de estudiantes que se están manifestando. Esas dos condiciones establecen que haya una ruptura importante en la oposición venezolana en este momento. Realmente el mundo ideal sería que se lograse un diálogo entre todas las partes, en que se lograse acabar con la violencia que existe hacia las manifestaciones, en que las manifestaciones realmente terminen lo antes posible y que el gobierno realmente no tenga la actitud beligerante que tiene permanentemente. El día de ayer, por ejemplo, hubo una reunión de alcaldes con el presidente Maduro y el presidente Maduro invitó a salir a uno de los alcaldes porque no estaba de acuerdo con él de la reunión. Finalmente se pidieron excusas y tal, pero la situación está esa es la tesitura de la situación en Venezuela. El mundo ideal sería que a través de UNASUR y el nuncio apostólico se logre, con la mediación de estas dos partes, se logre un diálogo entre todas las partes, y diálogo que se respete y que se llegue a un proceso eleccionario lo antes posible para poder llegar a un acuerdo colectivo. Proceso eleccionario que no está en la mesa en este momento y que no podría estar porque constitucionalmente no corresponde. Pero ante las circunstancias, ante la grave situación político, social y cultural que se está viviendo en Venezuela, es indispensable que se produzca un diálogo y que se llegue a ciertos acuerdos. No lo va a hacer. No lo va a hacer porque consideran que son golpistas. Y cuando el gobierno tilda ya a un grupo de personas como golpista y está generándole una serie de calificativos para mantenerlo encarcelado, no lo va a hacer. Ese es uno de los grandes conflictos. Y que de alguna manera yo traía a esta conversación el día de hoy una cosa que es histórica. Hay un autor, Ari Chaplin, que escribe un libro que se llama Chávez's Legacy, The Transformation from Democracy to a Mafia State. Este es un autor norteamericano que lo que propone es que realmente no es un proceso democrático el que se vive, sino una mafia. Estamos metidos dentro de una mafia gubernamental que pretende establecer una serie de conceptos y de tensiones en una sociedad que son propias de los sistemas mafiosos, en el que no está conmigo simplemente no está. Y hay que de alguna manera sacarlo de la ecuación. Y es un poco lo que está pasando. Tanto la Mesa de la Unidad Democrática, que está buscando precisamente que parte del diálogo se establezca sobre la base de la liberación de los detenidos, que son muchos, ¿sí? Y que de alguna manera se resarzan las condiciones a los heridos, que son muchos,
y que el propio gobierno también se dé cuenta de que tiene que establecer bajar la tensión policial en contra de la sociedad que se manifiesta, que él tiene razón para manifestarse también, pues de alguna manera, hasta que eso no pase, no hay capacidad de diálogo. Tanto vía Mesa de la Unidad Democrática, como vía el otro grupo de oposición, que también tiene sus razones de haberse sumado, porque no se consideran representados en la Mesa de la Unidad Democrática, precisamente por lo que acabamos de hablar, de que los estudiantes no están representados en la Mesa de la Unidad Democrática, y hay fracciones que consideran que el estudiantado tiene que estar representado. Al no estar representado en la MUD, pues tiene que estar representado por otros, y lo que hace es que se divide cada vez más. ¿Qué trae como consecuencia esto? Evidentemente que Maduro es el gran ganador. ¿Por qué? Cuando tienes un país dividido, es la gran lección que le han dado los Castro al chavismo. Divide a la oposición y vencerás. Mientras tú tengas el favor electoral porque tú dominas de alguna manera el espectro político, seguirá siendo el político abanderado. Y es exactamente lo que está haciendo Maduro. El gran ganador en todo esto es Nicolás Maduro, lamentablemente. Hubo algunos intentos con Twitter, pero no se ha logrado nada. Realmente donde se logra es en los medios de comunicación social, en los grandes. Ha habido recortes económicos importantes para la importación de papel periódico, ha habido compra de medios de comunicación radioeléctricos, razón por la cual la libertad que tenían los muchos medios de manifestar algún tipo de opinión o de información para que el público estuviese medianamente informado, eso no está. Entonces son las redes sociales, Facebook, Twitter, los propios correos electrónicos, los que están alimentando el espectro de lo que está pasando en Venezuela. De hecho, por ejemplo, yo me entero de muchas más cosas vía WhatsApp con grupos en los que estoy perteneciendo en este momento que en los propios medios de comunicación. O sea, fotografías, vídeos, manifestaciones, etcétera, de cosas que están ocurriendo en Venezuela vía WhatsApp. Bueno, son maneras de silenciar. Cuando tú tienes a un pueblo que le dices, es que voy contra el enemigo más grande, pues simplemente lo que estás haciendo lo que hizo Fidel Castro toda la vida. Nos morimos de hambre, son los americanos los culpables de que salga el sol por el este. Hace frío, son los americanos los que son los responsables de que la luna esté creciente o menguante o llena. Es lo que ha hecho Castro, los Castro, durante todo el tiempo. Te buscas a otro enemigo que esté externo, ese enemigo externo pertenece al mundo de las mafias, o sea, yo tengo que tener a alguien que persiga a mi mafia, y al perseguirme mi mafia, pues de alguna manera mantengo a todo el mundo, sí, hay un malo exterior a nosotros, a quien tenemos que combatir, y debemos sumarnos todos a esta actitud. Y eso es un poco lo que hace. Bueno, se espera un fin de diálogo, de pacificación, de encuentro de todas las partes en un país que está dividido desde hace 15 años. Se espera que haya un criterio democrático, eso es lo que se espera. Se puede llegar hasta que no se sienten las bases suficientes para que haya una negociación, hasta que no se liberen a los presos políticos que están producto de estas manifestaciones, hasta que no se tomen las acciones necesarias para resarcir las acciones policiales contra la ciudadanía, es poco probable que se llegue a un diálogo. Razón por la cual el conflicto en Venezuela no ha terminado. Es un conflicto que se va a mantener en la calle, así lo manifiesta sobre todo el nuevo bando de la oposición, lo ha manifestado en días pasados Capriles Radonsky como una posición firme, es decir, ya la propia Mesa de la Unidad está encontrando que la fórmula de salida de la situación es: nos mantenemos firmes hasta que el gobierno no baje la actitud beligerante y pendenciera que ha estado estableciendo en este tiempo.